Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca un estudio nuevo. Vamos a entrar al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, pero les explico, no vamos a estar estudiando capítulo por capítulo, sino vamos a irnos un poquito más detalles. Y espero que sea de mucha bendición este estudio para usted también. Es muy interesante estudiar, después de haber estudiado los evangelios, irnos, porque la historia no para, sigue los hechos. Hechos, ¿qué palabra? ¿Qué título? Hechos, nada más, ¿ya? No marca nada más que libro de los hechos, no se menciona explícitamente su autor, no tiene ningún otro significado que son los hechos, los acontecimientos que vienen, y queda así. Hechos de los apóstoles, ¿ah? Hechos del Espíritu Santo, hechos de la iglesia, ¿no? Hay mucha situación que podemos colocarle a el libro de los hechos. Oramos al Señor y vamos a entrar en sí a este libro maravilloso. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que nos das, de leer de tu palabra, Señor, de estudiarla, de meditarla. Pedimos que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Bendícenos, fortalécenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver aquí. Sabemos que el autor es Lucas. Ahí vamos a empezar a leer. Y ahí Lucas, cuando terminamos Lucas, hizo un término bien resumido, pero aquí ya se va un poquito más al detalle de la ascensión de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede después de la ascensión de Cristo? Dice así, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ya, vamos ahí a Teófilo. ¿Quién era este personaje? Lucas escribe el libro de Lucas, ¿a quién? A Teófilo. Lucas capítulo 1 y versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Era alguien muy especial para Lucas, este personaje, y le envía el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que fue tremendo libro que tuvo Teófilo, ¿no es cierto? Libro escrito para Teófilo que nos ha servido a nosotros. Entonces, también habla de que Cristo, después de haber resucitado, acordémonos que en los Evangelios hablaba de que Jesús apareció a María Magdalena, a las mujeres, apareció a los dos discípulos que iban camino a Maús, después apareció a 10 de los apóstoles, 8 días después aparece a los 11, porque en los 10 no estaba Tomás, después aparece después de los 8 días, aparece a los 11, porque ahí está Tomás, ¿se acuerdan? Y después Jesús de nuevo se aparece con ellos y ellos van a Galilea. ¿Se acuerdan? El mar de Tiberia, estaban ahí porque se fueron a pescar. Ellos todavía no tienen claro qué es lo que tiene que hacer o qué va a pasar. No hay una claridad de lo que tienen que hacer. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿para qué el Señor me quiere? ¿Ah? ¿Para qué querrá el Señor de mí? ¿Qué querrá Dios hacer conmigo? ¿Cuál es su plan? A veces a nosotros nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere hacer. Pero cuando llega el tiempo de Dios, Él nos da la instrucción precisa. A veces Dios nos da hasta la instrucción y no la entendemos. Nos está dando la claridad y tampoco lo vemos. Nos está diciendo las cosas, pero
no lo escuchamos, no podemos ni observar, no podemos ni entender qué es lo que nos está diciendo Dios. Pero llega el momento que preciso la orden, el momento especial, y ahí recién viene la claridad, qué es lo que Dios quiere hacer. Los discípulos no tenían claro qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba pasando y por qué Jesús había resucitado. Y si Jesús había resucitado, ahora sí podían ellos tomar quizás Jesús como rey, entrarlo como rey, derrotar a los romanos y ellos volver a ser una nación fructífera, bendecida de parte de Dios. Quizás esa era la idea que tenían ellos, quizás ese era el pensamiento, no entendían de un reino espiritual, de una guerra, una batalla espiritual, no entendían esa área. Así que usted si a veces tiene problemas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? No se preocupe. Los discípulos también tenían ese problema y esa dificultad. Y a veces nosotros nos enfocamos en áreas, capaz que quiera Dios hacer esto, situaciones que vemos una pura cosa, pero a veces Dios quiere movernos en diferentes áreas o en diferentes dones o ministerios que nosotros ni conocemos o no lo entendemos, pero Dios nos quiere mover o llevar a esos lugares, ¿ya? Así que no se preocupe si no entiende. Los discípulos tampoco, y pasan a ser los apóstoles que tampoco tenían ese entendimiento. Entonces, la ayuda dice, el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Teófilo es el destinatario desconocido. Su nombre significa amado por Dios. ¿Ya? Y aparece en Lucas 1.3, como le había leído, es llamado excelentísimo. Un título honorífico de respeto. Los médicos como Lucas, según Colosenses 4, versículo 14, eran a menudo esclavos. Puede que Teófilo haya sido su antiguo maestro. 2. Los hechos revelan la transferencia de la autoridad y la misión de Cristo a sus discípulos. Yo hice esto, vine a hacer esto, he dado mi vida, ahora le toca a ustedes. ¿A quién le toca ahora? A los discípulos. Algunos no quieren hacer nada, no, tienen tareas por hacer. Entonces, los hechos revelan la transferencia de la autoridad y la misión de Cristo a sus discípulos. La palabra apóstoles llegó a designarse a aquellos con la facultad de hacer milagros. Apóstoles llegó a aquellos con la facultad de hacer milagros y también supervisar iglesias. Yo estoy muy de acuerdo en este sentido. Un apóstol no puede ser que, no sé, yo he visto algunos que son marcados como apóstoles, no es que falta de respeto en ese sentido, no, pero no tienen, quizás tienen una iglesia, una pequeña iglesia y no hay más historia. Y son de muy corta edad, así que uno dice, ya. Quedo con mejor a veces digo, nada más, ¿ya? Porque creo que un apóstol, y yo creo es que está en los ministerios, no es que, el tiempo eso fue pasado, no, yo creo que todavía existe el ministerio apostólico, porque está el profético, está. No, entonces, si es como bien, bien sabio, si descartamos a uno, lo descartamos a todos, ¿me entiendes? Porque algunos tampoco creen en el profeta. Entonces, algunos creen solamente en el ministerio apóstol y algunos no creen ni en el maestro. Entonces, ¿creemos o no creemos? ¿Aceptamos o no aceptamos la palabra? Creo en el ministerio apostólico, sí ha de estar, pero los apóstoles son personas ya maduras, experimentadas, con evidencia, ahí viene la citación, evidencia, frutos que nos muestran de qué, de sabiduría, de conocimiento, frutos de levantar iglesia, de sostener iglesia, y también de qué situación marcaba, de supervisar iglesia, no de quitarlas, no de manejarlas, supervisar iglesia, de ministrar a líderes, ministrar a pastores, fortalecerlos,
corregirlo, disciplinar. Creo en ese ministerio. Yo creo en ese ministerio y sé que a la verdad, la verdad de Dios sí puede existir. Algunos también una vez me dijo un pastor me dijo, yo tengo los 5 ministerios. Ándale. También un pastor me dijo, yo soy pastor evangelista. Ahí donde yo difiero un poco, o es pastor o es evangelista, porque el evangelista es el que apoya a la iglesia. Trabaja afuera, el pastor es el que trabaja adentro. Entonces yo no puedo ser pastor, una idea, puedo ser pastor evangelista, puedo ser mucho bueno para la predicación y yo expongo a la iglesia a la predicación. ¿Me entiendes? Pero es lo que uno va disponiendo a la iglesia. Puedo sacarlo a la campaña evangelística, puedo sacarlo a lo demás, pero todavía sigo ministrando a la iglesia. Hago trabajos evangelísticos, ¿ah? Pero no soy pastor evangelista. Es como muy, no encuentro esa apreciación. Si soy evangelista, yo he encontrado ministerio evangelístico, que trabajan netamente afuera, evangelistas que trabajan netamente afuera. Meter a un evangelista dentro de la iglesia se empieza a marchitar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, habla de ministerio, de lo que el Señor va haciendo en cada uno de su iglesia. Entonces, hablando de este ministerio de los apóstoles, entonces, la palabra apóstoles llegó a designarse a aquellos con la facultad de ¿qué? De hacer milagros y supervisar iglesia. ¿En dónde aparece? Hechos, ahí voy a leerlo, 1:22, para que no crean que yo estoy inventando. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibida vida, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Aquí está hablando de quién, de la elección del apóstol. Ahí viene el otro. No, algunos dicen, eran 12 nomás. Y de ahí yo conozco 12 y a ni uno más. ¡Wow! Cuidado, aquí aparece otro que es Matías. Y acordémonos que aparece el apóstol Pablo. Y después vamos a encontrar quizás otros apóstoles. Es lo mismo que encontramos otros predicadores, otros que apoyan a los misioneros. Entonces no son uno. ¿Me entienden? No son uno. Dios va avanzando y avanzando a través de los tiempos. Y ahí tenemos que tener un cuidado. No, es que tienen que ser siempre 12. Estamos en un mundo extendido, donde una nación puede tener 40, 50 millones de personas o más, va a tener 12 apóstoles o 12 apóstoles solamente en el mundo. No. ¿Me entienden? ¿Me entienden en ese sentido? La iglesia se extendió. Entonces sí pueden haber, y ojalá, si usted encuentra un apóstol, ¿quién es que impuso manos sobre aquel apóstol? Yo conocí un apóstol, el Tata Montero, que fue colocado, pero no por alguien, no porque alguien se levantó en la iglesia y profetizó sobre él que era apóstol, no. Muchos pastores a nivel nacional y quizá también internacional, que hubo un reconocimiento sobre él e impusieron manos y lo llamaron, impusieron manos y lo marcaron y colocaron como el apóstol del Señor. ¿Quién era el pastor Octavio? Pastor Montero era uno que había levantado 36 iglesias. Y también apoyando y creciendo, haciendo un crecimiento grande y enorme. Uno que trabajó y de la nada ha levantado iglesias. Levantó, y aparte hombre, erudito de la palabra, que también ministró, corrigió, enseñó a líderes, ministró a líderes. Entonces, ahí donde uno dice, ahí está la situación, ¿ya? Para que ustedes vean en ese sentido. A mí me he detenido solamente este punto.
Voy a avanzar. 3. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo. Y el acontecimiento con que se inicia el libro de los hechos, ¿ya? El reino de Dios, el gobierno divino en los corazones, vidas y situaciones de los hombres fue un tema destacado en la enseñanza de Jesús. El reino de Dios, el gobierno divino en los corazones, vidas y situaciones de los hombres fue un tema destacado en la enseñanza de Jesús. El Señor comenzó a establecer y a enseñar sobre el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Lucas 4, 18, 19. Y aquí está próximo a transferir ese poder y responsabilidad a sus discípulos, bautizándolos con el mismo Espíritu que le preparó para su ministerio. Cuando fue bautizado por Juan, viene el Espíritu Santo y se posa sobre él. Ahora, él le dice, ahora recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, eso le está diciendo el versículo más adelante. Vamos a leer, vamos a terminar. Estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a ser bautizados, pero ellos no saben, no entienden qué es esto. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta? Están metidos ahí en el área política. Señor, vas a hacer un cambio en nuestra nación, vas a liberarnos de los romanos, vas a ser nuestro libertador como nación. ¿Qué le dice el Señor? Es como que le pega un pequeño corte para que entiendan de que le está marcando que va a pasar algo tremendo y maravilloso sobre ellos, pero ellos están preocupados qué va a pasar con Israel. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. En la ayuda del 5 me dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es el origen de la frase, el bautismo ya con el Espíritu Santo. Los hechos tienen muchos sinónimos para esta dinámica. Véase la introducción a los hechos, el Espíritu Santo en acción. Muchos interpretan como algo distinto a la conversión, a la que aparece hacerle alusión a 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, donde el Espíritu Santo es el agente que realiza el bautismo. ¿Ya? Otro marca que el Espíritu Santo es el que solamente trabaja y reparte los dones. Algunos lo ven que no, el Espíritu Santo no está, pero eso hay, que hay diferentes ideas, que no está en la situación del bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, Él es el que reparte los dones. Otros sí, y no es el que reparte los dones. No, el Espíritu Santo está en una forma activa, no está lejos. Y Cristo, una de las palabras que me quedó marcando el otro día, es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Declara, mire lo que declaró Cristo en esa palabra, que este mundo va a ser exterminado. Habla del fin del mundo. Del fin del mundo. Para que haya un fin del mundo es que tiene que pasar algo, pueden pasar muchas cosas para que seamos destruidos como planeta. Y sí, el planeta puede ser destruido, ¿me entiendes? Y de una u otra manera, pero Cristo está hablando del fin del mundo, estará con nosotros. Pero
Me cambié de idea, ¿ves? Del fin del mundo. Cristo estará con nosotros entonces hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo está en toda área con nosotros y va a estar también hasta el fin. Y está en este tiempo con nosotros. Ahora ellos no entienden. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Saben? Porque ellos tenían la idea del pueblo de Israel, el sacerdocio, ahí está el templo hermoso, el ritualismo, la sinagoga. Lo que Cristo les quiere, lo está haciendo y lo que va a marcar a través del Espíritu Santo, a través de ellos, va a romper un formato estructurado por miles de años, por décadas, y que ellos nacieron bajo esa estructura y no conocen nada nuevo. Y esta revelación de lo nuevo, esta revelación de lo especial, esta revelación que le va a mostrar el Espíritu Santo, va a ser tan fuerte para ellos y tan duro también, a veces tan difícil, que tiene que ser transformadas sus mentes. Eso pasa con muchos a veces cuando aceptan al Señor. Tiene que ser transformadas sus mentes, sus corazones, y entender qué es lo que quiere el Espíritu Santo y qué nos quiere revelar el Espíritu Santo. Lo bueno que ahora nosotros tenemos una ventaja sobre los apóstoles. Bueno, no sé si hay ventaja. Bueno, a ellos les revelaba el Espíritu Santo y aún trabajaba y tenía que convencerlo de su propia idea. Pero nosotros tenemos hoy día la palabra y a través de la palabra podemos estudiar lo que a los apóstoles les costaba, pero también se lo revelaba el Espíritu Santo. También a nosotros nos revela el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero 8 es el versículo esencial. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en donde, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a avanzar. Dice sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un concepto muy importante en Lucas y en los Hechos. Y Jesús es el primer ejemplo en la obra del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu Santo y es sobre nosotros. Su vida fue concebida por el Espíritu. El Espíritu actuando en él produjo los frutos de buena reputación. Más adelante el Espíritu descendió sobre él, sobre Jesús, para hacer posible su ministerio de poder. El propósito fundamental del derramamiento del Espíritu Santo, que se narra en los Hechos, es poner a la iglesia en condiciones de llevar a cabo su ministerio. Esa es la idea. Esa es la idea central, el propósito fundamental del derramamiento del Espíritu Santo, que se narra en los Hechos, es poner a la iglesia en condiciones de llevar a cabo su ministerio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo habrán entendido? No. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿Ah? Ellos después van a empezar a experimentar esto. No, quizás no lo habían experimentado, pero van a recibirlo. La ayuda dinámica del reino, recepción del poder del reino, ministerio del reino. Del capítulo 1 del 3 al 8, dice: cuando Jesús presentó su enseñanza de post-resurrección concerniente al reino de Dios, sus discípulos le preguntaron si vendría ahora, ya siendo la cruz cosa del pasado, ya estaba hecho, ahora podía tomar el reino, ¿no es cierto? El final reino mesiánico. Jesús le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es peligroso toser ahora, ¿no? Y agregó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con estas palabras, Jesús destaca 3 puntos de suma importancia. 1. El Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder
del reino de Dios con otros. Él nos ayuda. Él nos lleva. A veces tenemos vergüenza, no hayamos que decir. Él coloca las palabras en nuestra mente. Él coloca la revelación. Él a veces coloca un sueño, coloca muchas cosas. ¿Para qué? Para guiarnos, para alcanzar a otros. 2. El poder del Espíritu Santo hay que recibirlo. No se trata aquí de una experiencia automática. Yo quiero recibirlo, lo recibí, listo. No. No es una tarjeta, ¿ya? De la misma manera que el Espíritu Santo mora interiormente en cada creyente. Llenará y sobreabundará. Esto lo habla que él mora interiormente en cada creyente, Romanos 8:9. Llenará y sobreabundará, Juan capítulo 7, versículo 37. Entonces llenará y sobreabundará en todo lo que lo reciben con una fe. 3. Uno sabe cuando el Espíritu Santo lo llena. Uno siente ese fuego, esa llenura del Espíritu Santo. No es que no lo sentí, y fuiste lleno, no sé, parece que sí, parece que no. No, uno sabe cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Así lo dijo Jesús, y los discípulos lograron descubrir que así era. La pregunta, ¿has recibido el Espíritu Santo? Ello es posible por cuanto la promesa te pertenece tan plenamente ahora como en cualquier tiempo pasado. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, solamente es orar, Señor, quiero recibir, quiero, busca, pide, y va a llegar el momento que el Señor va a derramar su Espíritu Santo en tu vida, de una manera especial. Ahí vas a ser testigo de esta llenura del Espíritu Santo. Sigo con la dinámica yo creo que voy a llegar hasta el 8. Dice dinámica del reino. La encomienda y la promesa final de Cristo, evangelización mundial. 1. En 5 referencias en el Nuevo Testamento, Jesús encarga directamente a sus discípulos ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso los discípulos no era Israel, y el Señor habla del mundo, pero ellos ven solamente Israel, ¿ya? Aquí la gran comisión está procedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a esta promesa. Y me seréis testigos. Obviamente se necesita recibir este poder si es que la gente habrá de hacer lo suyo plenamente el Evangelio. Si es que la gente habrá de hacer suyo plenamente el Evangelio. A ver si yo le cambié como que le puse otro sentido. Pero, antes que eso, hay otro asunto que espera resolución. El Espíritu Santo ha venido para convencernos que debemos ir. No es solamente convencer al mundo de pecados, también a nosotros que le hemos aceptado nos tiene y nos convence, y de una u otra forma el Espíritu Santo nos convence que debemos de ir. Oye, si de repente nos encerramos, pues si ese es el otro problema, se nos olvida cuál es la misión de la iglesia, ir y hacer discípulos, pero a veces nos encerramos, ¿ya? Necesitamos poder para servir con efectividad, para sanar a los enfermos y para liberar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Sí, nos encerramos. Y eso de encerrarnos, después oramos por nosotros y todo lo demás, pero a veces parecemos un círculo cerrado que nadie más entra. Tenemos que tener cuidado ahí. Debemos recibir el primer ungimiento del Espíritu Santo, o sea, poder para actuar, para ir. Entonces el Señor nos dará, 1, poder para buscar a los perdidos.
Si nosotros cambiamos nuestro chip y empezamos a buscar, empezamos a trabajar, empezamos, Señor, queremos ir, mándanos, y empezamos a salir, quizá ahí está el problema, porque se enfriaron la iglesia. Tanto que se perdió la oración. ¿Pero por qué se pierde la oración? Porque aún las oraciones no son con amor, no son con pasión. Señor, ayúdame. Señor, tengo esta petición. Señor, tengo esto. No, son puras oraciones para nosotros. Oraciones quizás por nuestros propios hermanos, que no está mal. Pero oraciones por los perdidos, oraciones por los angustiados, oraciones por los que el Señor quiere llegar. Señor, envíanos, Señor, fortalécenos. No quiero ir, no sé qué decir, pero envíame, Señor. Wow, cambiaría nuestra oración. Y el fuego de Dios trabajaría, pero el Espíritu Santo, quizás por eso no se puede mover. ¿Por qué? No es que no se puede mover, que no lo dejamos mover porque estamos encerrados dentro de estas cuatro paredes. No sé si lo entienden. Entonces el Señor nos dará poder para buscar a los perdidos. 2, autoridad para declarar con energía a Jesús como el Hijo de Dios. Y 3, poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho del mundo. La iglesia cuando partieron, la iglesia cuando fluyeron y cuando crecieron, es porque salían a predicar. Es que visitaban, es que se movían, es que iban a otra iglesia a apoyar. Hoy día se encerraron. Y eso quizás apagó el fuego. ¿Se da cuenta? Eso apagó el fuego. ¿Sí? Y empezó a marchitarse la iglesia. ¿Por qué? Porque el movimiento, qué curioso, el Espíritu Santo está donde Él produce el movimiento, donde se permite que Él pueda mover a la gente libremente. Son muy claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén local, en toda Judea nacional, en Samaria transcultural y hasta lo último de la tierra internacional. El último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de evangelización mundial. ¡Wow! Vamos a llegar hasta ahí porque es bastante ayuda, muy buena la ayuda de la plenitud, exquisita, y pedimos que el Señor les sea bendiciendo. Qué importante es la orden del Señor. Y me seréis testigo. Y para ser testigo, ¿qué había que hacer? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Movimiento, 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 movimiento. Los movimientos los movimientos producen vida. El movimiento, en el principio de Dios, la tierra estaba vacía, dice. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El movimiento del Espíritu Santo hace orden, maravillas, milagros. Y ese movimiento quizás es el que nos falta. O el que me falta, voy a acusarme solo, el que me falta. Hoy día aprendimos a encerrarnos y no mirar más afuera. Señor les sea bendiciendo y veamos qué hermosa palabra Dios nos tiene más adelante. Bendiciones.